Bienvenidos a todos. En el video de hoy hablaremos sobre el capítulo 3 del libro El pensamiento de los ingenieros sobre el Perú, el cual lleva como título Acondicionamiento, articulación y gestión del territorio. En el capítulo 3, dando un pequeño resumen sobre de lo que trata esto, es que refleja la importancia del rol de la ingeniería moderna en la concepción y gestión del territorio del país. La incorporación del territorio como componente fundamental es uno de los puntos que abarca este capítulo, el cual en el texto se afirma que uno de los mayores aportes de la ingeniería moderna al pensamiento en el Perú es la incorporación reglada del territorio. Esto sugiere que, a diferencia de épocas anteriores, hoy se extiende el territorio como un elemento esencial que debe ser gestionado de manera planificada. Otro de los puntos que toca este capítulo es el rol del ingeniero en el territorio. El ingeniero no solo ve el territorio como un espacio abstracto, sino que lo estudia y lo trabaja con reglas en mano, lo que significa que lo analiza, lo mide, calcula y planifica. También el discurso de bienestar. Este discurso se refiere a la búsqueda del bienestar social a través de la mejora de las condiciones de vida, lo cual incluye la planificación territorial, la infraestructura y la optimización de los recursos. Esto sugiere que la ingeniería moderna, al centrarse en la mejora del bienestar, también se conecta con las ideologías más amplias sobre la libertad y la economía. También, como último punto, tenemos la red vial y el territorio. El texto indica que en el desarrollo de esta red vial es un tema muy importante que se aborda en este capítulo. Las infraestructuras de transporte son clave para articular el territorio y mejorar la conectividad entre las diferentes regiones, lo cual es esencial para el desarrollo económico y social del país. En resumen, eh, este capítulo tiene un enfoque técnico y planificado de la ingeniería sobre el territorio, subrayando su rol en el mejoramiento de las condiciones de vida y en el desarrollo del bienestar social. Los ingenieros, con sus conocimientos y herramientas, son presentados como actores fundamentales en la creación de un territorio más organizado y eficiente, además de orientado al bienestar colectivo del territorio peruano. Bueno, ahora yo les daré un breve resumen sobre el inciso 3.1 del capítulo 3, que habla sobre el territorio. En esta parte del capítulo se da la importancia del conocimiento del territorio y su representación cartográfica en la ingeniería, especialmente en el contexto peruano a inicio del siglo XX, que destaca la participación de la Sociedad Geográfica de Lima y del ingeniero Francisco Alaiza, quien promovió una visión ligada a la construcción nacional, el progreso y la civilización. Se enfatiza cómo Alaiza veía la geografía y la cartografía no solo como unas herramientas técnicas, sino también como instrumentos ideológicos para incorporar territorios a la nación. En esa parte del capítulo también está cargada de referencias a los valores como el esfuerzo, la lucha contra la naturaleza y la necesidad de una raza viril para construir la patria. La sociedad geográfica, por su parte, cumplía un rol fundamental en el conocimiento técnico y científico sobre el territorio y se vinculaba con el poder estatal. Además, se proponía que estas labores contribuyeran al fortalecimiento de la nación, la integración de zonas como la Amazonía y la afirmación de una identidad nacional unificada. Los ingenieros peruanos desempeñaron un papel clave en la apertura de caminos y el desarrollo territorial, concebidas como redes que integran el país, comunican poblaciones, promueven el transporte, fortalecen la gobernanza y facilitan el progreso. Esta visión técnica y holística también tuvo implicancias políticas, ya que la infraestructura vial podía consolidar modelos centralistas de desarrollo. La profesión de ingeniero se veía como una vocación comprometida con el progreso nacional. Se asumía con responsabilidad la misión de conectar al país mediante caminos estratégicos planificados.
capaz de dinamizar economías locales, integrar regiones y acelerar la producción y la exportación. Esto incluía también el uso de tecnologías como la fotografía aérea y los ferrocarriles. El ejercicio profesional del ingeniero gozaba de reconocimiento social, pues asociaba el avance del país. Esta posición se fortalecía con propuestas como la creación de comisiones técnicas permanentes, oficinas de vialidad y la formación de capataces y técnicos capacitados, lo que reforzaba la institucionalidad de la profesión y el impacto de la transformación del territorio. Se valoraba además un espíritu asociativo que impulsaba el trabajo conjunto entre el Estado, los propietarios y el profesional. Se esperaba que el ingeniero contribuyera no solo con soluciones técnicas, sino también con una mirada ética y patriótica, capaz de vencer el abandono, la informalidad o la improvisación de las obras. Así, el compromiso con el progreso implicaba también responsabilidad social, inclusión y mejora de la calidad de vida para los pobladores más aislados en el Perú. Del subtítulo 3.3, las carreteras y la conscripción vial, se puede realizar un resumen de este texto. Se menciona varios aspectos, ¿no? Importantes, como primeramente voy a explicar de la importancia de las carreteras que se mencionan, ¿no? Se destaca el papel fundamental de las carreteras en el desarrollo económico y social del Perú. Y también las vías de comunicación se dice que son esenciales para la integración de regiones y el acceso a mercados. Respecto al estado actual de las infraestructuras viales, se analizan las condiciones de las carreteras existentes, señalando problemas como el deterioro y la falta de mantenimiento. También se menciona la insuficiencia de la red vial para satisfacer las necesidades del crecimiento poblacional y económico. Ahora, los desafíos para esta conscripción vial son las siguientes. En el texto se menciona que se identifican obstáculos como la burocracia, la corrupción y la falta de financiamiento adecuado para estos proyectos de infraestructura. La planificación inadecuada y la falta de estudios técnicos también son mencionados como factores limitantes. Las propuestas para mejorar dicha infraestructura son las siguientes, son dos. Una de ellas es que se sugieren iniciativas para modernizar y expandir la red vial, incluyendo implementación de tecnologías avanzadas. Se enfatizan la necesidad de colaboración entre el gobierno, el sector privado y, lo más importante, la comunidad, para llevar a cabo proyectos de infraestructura. Ahora, podemos generar una pequeña conclusión. Y es que de este subtítulo se concluye la urgencia de abordar los problemas de la infraestructura vial para impulsar el desarrollo sostenible del país. Bueno, hablando sobre los ferrocarriles y el progreso, el libro trata sobre la cercana relación que existe entre los ferrocarriles y el progreso en el Perú, destacando cómo los ingenieros, políticos y los expertos de la época vinculaban la construcción de los ferrocarriles al desarrollo social, económico y hasta incluso el desarrollo militar del país. De hecho, el libro va a tomar como el símbolo del progreso a los ferrocarriles, ya que los ingenieros de la época no los veían solo como un medio de transporte, sino que también lo veían como un objeto que generaba nuevas necesidades, lo que obviamente por consecuencia enriquecían al país económicamente. Lo que diversos ingenieros de la época resaltaban en conjunto era que los ferrocarriles eran de bastante utilidad para fortalecer la industria, el comercio y la seguridad nacional. ¿De qué manera favorecía la industria? Bueno, el ingeniero Mayolo resalta o propone que este mecanismo de transporte beneficiaba para concretar la explotación de ciertos recursos naturales que se encuentran, ya sabes, a distintas distancias. ¿De qué manera a la seguridad nacional? Pues el ingeniero Bengolea decía que podrían ser de gran utilidad para las guerras, ya que serían de mucha ayuda para poder transportar a los militares, e incluso propone que la construcción de un sistema de ferrocarriles que pueda lograr unir a la selva, a la costa y a la sierra. A su vez, muchos ingenieros también comentaron del hecho de que hubieron
muchos proyectos que nunca se llevaron a cabo, o sea, nunca se llegaron a construir, lo que obviamente afectaba a las regiones que esperaban a la construcción de estos. Ahora, hablando sobre la importancia del trazo, ¿qué viene a ser el trazo? En sí, el trazo es fundamental para el desarrollo del país, el trazo de los ferrocarriles en el Perú, ya que conectaba las diferentes regiones y facilitaba obviamente la unión de zonas céntricas con las zonas aisladas. Eso es debatible, ¿no? Porque obviamente más se centraban en las zonas céntricas, pero bueno. Los ingenieros deben tener en cuenta factores diferentes, tanto los factores sociales, económicos, los topográficos, también tenían que ver cómo era la zona. Bueno, muchas propuestas sobre estos trazos. El ferrocarril central trasandino representa una obra de singular importancia en la historia peruana, inicialmente concebido en 1822 para conectar la región amazónica con el puerto de Paita. El proyecto quedó suspendido hasta que el ingeniero polaco Malinowski, al servicio del Estado peruano, propuso prolongar el ferrocarril de Callao a Lima hasta el Valle de Jauja. Los prejuicios de la época consideraban que los ferrocarriles no serían seguros ni económicos, pero gracias a la labor perseverante de profesionales y publicistas se logró la intervención estatal. En 1859 se encargó a una comisión calcular costos y beneficios del proyecto, llegando incluso a prepararse obras preliminares que quedaron paralizadas por la guerra con España. El entusiasmo del presidente José Balda por los ferrocarriles revitalizó el proyecto, iniciándose obras nuevas. Henry Mays consiguió el contrato para la construcción del ferrocarril central, encargando la dirección a Malinowski, quien había destacado las riquezas de la sierra y las montañas peruanas como potencial para la inmigración extranjera. A pesar de los resultados positivos, la culminación del proyecto enfrentó dificultades financieras, a consecuencia de la guerra con Chile. En 1906, para extender el ferrocarril hacia la selva, el empresario Norbert Eliend propuso utilizar vía estrecha, enfatizando la importancia de la trocha para la productividad y la viabilidad del proyecto. Para el tramo La Oroya-Pucallpa, recomendó utilizar la trocha angosta por su menor costo de construcción y mejor adaptabilidad al terreno. Los ingenieros no solo se limitaron al territorio peruano, así que contemplaron la articulación con el espacio latinoamericano. Continuando con el video, ahora daría un pequeño resumen sobre lo que es la parte de ferrocarril panamericano. En el siglo XIX se presentó la grandiosa idea de todos los siglos, el ferrocarril universal, un folleto de Juan Bobbio en 1879. También en 1868, Bobbio propuso el gran proyecto americano, Ferrocarril Continental de los Pueblos. El ingeniero Teodoro Elmore consideraba que en 1903 este proyecto estaba cercano a realizarse por iniciativa estadounidense. A finales del siglo XIX, el gobierno de Estados Unidos asignó al ingeniero Stieber el diseño preliminar del ferrocarril panamericano, que conectaría Estados Unidos y México, pasando por varios países hasta llegar a Perú. La Sociedad de Ingenieros revisó el estudio y encontró problemas diplomáticos, técnicos y económicos en el trazo. Había un conflicto porque el trazado entraría a Perú por un territorio disputado por Ecuador y Perú. Además, la ruta era complicada a través de terrenos escarpados, cuando se podía considerar el Valle del Marañón como una mejor opción. Al final se propuso extender el ferrocarril de Pacasmayo a Borja y estudiar rutas entre Oroya y Tarma para la navegación del Amazonas. El ingeniero Lacombe fue encargado de presentar un informe sobre el paso del ferrocarril por Perú. Su estudio planteó que el ferrocarril pasaría de Estados Unidos a Argentina, entrando por San Ignacio y dirigiéndose hacia Cusco. Lacombe criticó el mapa de Stieber por errores en los límites peruanos y por ceder tierras a otros países. Además, afirmó que el trazo no respetaba las coordenadas y que no sería beneficioso para Perú, no trayendo migración ni siendo útil en términos militares. En el año de 1903, el More seguía confiado en el avance del ferrocarril panamericano. Se formó el Pan American Railroad Company en Estados Unidos para completar la construcción, que requería una declaración de utilidad pública y autorización del Congreso.
El More creía que el ferrocarril era más importante que el Canal de Panamá, favoreciendo el desarrollo y el comercio en el país. En las primeras décadas del siglo XX, los gobernantes peruanos consideraron el ferrocarril panamericano como crucial. En 1904, el ministro de Fomento ordenó recopilar información sobre ferrocarriles. Y en 1911, el ingeniero Darío Valdizán destacó la importancia de agrupar los ferrocarriles para mejorar las conexiones. El ingeniero Ricardo Pisón y Bueno participó en conferencias sobre el ferrocarril panamericano y en 1919 sugirió que la línea debería evitar Perú, ya que eso sería problemático. Afirmó que la línea acordada entre Perú y Bolivia era más viable. Por otro lado, argumentó que el ferrocarril panamericano tenía un carácter político relacionado con la expansión del país de Estados Unidos. En 1922, Tizón analizó el panamericanismo ferroviario y propuso acciones para promover la unión de las redes ferroviarias. A finales de la década de 1920, los ferrocarriles se extendieron por América, pero competían con las carreteras. En 1927, Tizón cambió su opinión sobre el ferrocarril panamericano y criticó la propuesta de Briano, aunque ahora reconocía que los poderes detrás del proyecto podían tener otras intenciones. Propuso una democracia riel, una red ferroviaria entre naciones amigas. A pesar de que el ferrocarril panamericano perdió relevancia, Tizón veía la necesidad de mantener principios nacionalistas y conectar las redes ferroviarias sin acuerdos internacionales. Y ahora hablaremos sobre la sección 3.4.5, titulado Los ferrocarriles y la economía. En esta sección se analiza cómo los ferrocarriles se han estado desarrollando bajo la atención de intereses económicos públicos y privados. También se menciona que históricamente las decisiones sobre trazados, operaciones y tarifas han estado dominadas bajo los intereses privados, que obviamente han generado conflicto y desigualdades, ¿no? Por eso que el ingeniero Velázquez, un ingeniero civil y de minas mencionado en este libro, en su estudio llamado Informaciones y Memorias, escrito en 1916, es aquí donde propone que el interés público debe prevalecer sobre aquello privado, ¿no? Priorizando así el beneficio colectivo. Y se contrasta la experiencia peruana con modelos europeos. Mejor dicho, solo con aquella de Alemania, ya que aquí es donde el Estado tiene un rol más activo. Además, se subraya la importancia de establecer tarifas justas y una gestión estatal orientada al bienestar social. Y el resumen para la sección 3.4.6, titulado La gestión de los ferrocarriles. En esta sección en sí se aborda cómo se ha gestionado históricamente la infraestructura ferroviaria, solamente en el Perú, con énfasis más en los ingenieros que en otras personas. Si bien los ingenieros del Estado participaron en diseños, construcción y operación, muchas veces estos fueron desplazados por intereses extranjeros o públicos. ¿Qué quiere decir? Es que a estos se les expulsaron el trabajo por corrupción. También se analizan casos donde se desoyeron sus propias recomendaciones, ¿no? Lo que derivó a problemas técnicos y también de seguridad. En esta parte a la vez se critica sobre la falta de continuidad, transparencia y también la escasa consideración a criterios técnicos en la toma de decisiones. Obviamente en esta parte se critica a la vez la corrupción que hubo y el desorden institucional y la omisión de advertencias técnicas que estos propios obtuvieron en las políticas ferroviarias. Velázquez aquí señala que la intervención de los ingenieros debe ser permanente y decisiva, mas esto no se cumplió en este periodo. Bueno, yo les voy a hablar sobre el inciso 3.5 que se llama Cuando se inician las telecomunicaciones. En esta parte del capítulo se describe el surgimiento de las telecomunicaciones en el Perú, especialmente la
telegrafía y la telefonía en el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. También se destacan algunos testimonios y opiniones de ingenieros peruanos como Pedro Paulet y Emilio Guarini, quienes analizaron críticamente las tecnologías disponibles y sus condiciones de instalación y sus problemas técnicos, económicos y sociales. Aquí Pedro Paulet compara las ventajas y desventajas de la tecnología de la telegrafía terrestre versus la inalámbrica, señalando desafíos técnicos, climáticos y administrativos en el Perú. También cuestiona la resistencia burocrática a estas nuevas tecnologías. Aquí Emilio Guarini apuesta por una adaptación cuidadosa a las condiciones locales, resaltando la importancia de las pruebas técnicas y a la formación profesional. Además, se mencionan los temas sobre el control estatal versus el privado, también sobre los monopolios y la resistencia al cambio en la administración pública de estos inventos. Acondicionamiento urbano y habitacional. En esta época se da la diferenciación entre arquitectura e ingeniería. El arquitecto, su oficio está más dado por el lado del arte, está enfocada a una expresión artística en sí, ¿no? En cambio los ingenieros se dan más por el lado de planificación, seguridad estructural y la higiene, que no había en esa época. Es por eso que a raíz de eso hay una preocupación por el desarrollo urbano. Es donde el ingeniero Alaiza y el arquitecto Doig en 1901 crean un plano de Lima, que estas son una de las bases para decretar condiciones sanitarias en ciertas zonas de la ciudad. Sin embargo, estas con el tiempo, por la buena intención, no se ejecutan. El mismo ingeniero Llanela consideraba que el Estado debería ajustar más los principios jurídicos y de derecho. ¿Y por qué? Porque más era burocrático, que se tomaba muy poco en cuenta aspectos técnicos, sobre todo aspectos de seguridad y higiene, que eran labor del ingeniero. Es así como nace el concepto de vivienda digna, o también el concepto de vivienda barata, que no contaba con seguridad y era muy insalubre. Es así como que también esto está asociado a la percepción de la familia, porque una vivienda barata hace que los miembros de la familia huyan de esta. El padre abandona la familia, la madre abandona su hogar, están los hijos abandonados y se crea un mal desarrollo urbano. Sin embargo, Paulet indica que debemos tener todos una vivienda digna, al menos que no sea tan estético como los arquitectos de esa época deseaban o era su oficio, ¿no? Se inclinaban más por ello, sino que al menos cumpla normas de seguridad, de higiene, y que éstas puedan ser al alcance de la gran mayoría, sobre todo de las clases trabajadoras. Es así como se influye o en los debates que se han dado en el CID, los ingenieros propusieron abaratar el precio de los materiales. A raíz de esto también se da el saneamiento urbano. Como está creciendo la ciudad rápidamente, sin embargo el alcance de los servicios básicos como el de botar la basura o el desagüe es muy lento. Se crean proyectos que estaban retrasados 20 años y no había un crecimiento paralelo del desarrollo de estos proyectos comparado con el desarrollo urbano, un cambio demográfico. Esto también se debe muchas veces a que el Estado daba preferencia a los ingenieros extranjeros para que solucionaran estos problemas, que muchas veces resultaban muy caras. Ahí es cuando salen ingenieros como Federico Villarreal y Federico Groffman Basagre, propuestas como un crematorio sustentable, incluso que esto podría generar ganancias para el municipio.
Y como vemos, o sea, todavía algunos de estos problemas se siguen dando. Es el desorden del desarrollo urbano, ¿no? Bueno, y también está la parte de creación de parques, que en ese entonces se da, que combina peruanidad y modernidad, desarrollada por el por el arquitecto Emilio Hart Terry. Eso es todo, gracias. Ahora les hablaré sobre algunos aspectos positivos del 3.1. En primer lugar tenemos a la rigurosidad histórica, que en esta parte se apoya en fuentes primarias de la época, especialmente sobre el discurso de Francisco Alaiza en 1928, lo cual aporta un rigor académico. También se incorpora publicaciones de la Sociedad Geográfica de Lima, destacando su rol institucional desde su fundación en 1888. También tenemos al análisis crítico de la función del saber científico. Aquí se muestra cómo la geografía, la cartografía y la ingeniería no eran neutras, sino parte de un proyecto político y nacionalista. Aquí el conocimiento era utilizado para integrar y dominar territorios como la Amazonía bajo la lógica de progreso, orden y modernidad. Se valora estas ciencias no solo por su precisión técnica, sino como discurso ideológico con poder performativo en la construcción de un Estado-nación. También tenemos a la importancia del trabajo de Francisco Alaiza. Aquí se expone su pensamiento desde una perspectiva política de cómo el hombre, como un ser social, se transforma como su entorno a través de la ciencia. Alaiza es presentado también como una figura clave que enlaza ideas patrióticas, científicas y civilizatorios. Se muestra su preocupación por los recursos naturales, la vialidad, la integración territorial y el fortalecimiento de la nacionalidad. Y por último, la vinculación de ideas con el contexto sociopolítico del Perú. El análisis ilustra cómo los discursos geográficos se alineaban con las políticas modernizadoras del presidente, que en ese entonces era Leguía. También se enfatiza el papel de la sociedad geográfica como instrumento del Estado para producir un saber útil en el control y en el desarrollo del territorio. Un aspecto positivo que he visto en esta parte del texto es ver cómo el ingeniero es un servidor del bien común. El texto muestra que los ingenieros peruanos no solo se enfocaban en resolver problemas técnicos, sino que también asumían una responsabilidad ética y patriótica. Su trabajo tenía como fin integrar regiones, mejorar la calidad de vida de zonas aisladas y fortalecer la institucionalidad del país. Además, promovían el trabajo conjunto entre el Estado, los propietarios y los profesionales, lo cual refleja una visión solidaria y colectiva del desarrollo. Esto se puede vincular con una filosofía del compromiso social, donde la técnica se pone al servicio del ser humano y del bienestar colectivo. Ahora hablaré de los aspectos positivos de este subtítulo, el 3.3 del capítulo 3. Se dice que los caminos no solo son pensados para el transporte de mercaderías, ¿no? Sino que se va a facilitar también el poblamiento y la colonización de tierras no aprovechadas o consideradas como inhabilitadas. Es decir, que la gente que vive en provincia gracias a los caminos, a las carreteras, va a poder encontrarse con nuevas oportunidades, con nuevas tierras en la cual ellos van a poder producir, ya sea en la agricultura, en la ganadería, o pueden generar nuevos campos de negocio, ¿no? Y de esta manera mejorar al país. Y pues este es un aspecto muy bueno, ¿ya? Porque esas tierras a los que no se puede llegar fácilmente es desconocido. La gente no los va a poder conocer si es que no llega, no tiene un buen camino para llegar a ese lugar, al destino. Y otro aspecto positivo es que los caminos también
van a facilitar el desarrollo del correo, es decir, va a llegar mensajes, ¿no?, de un lugar a otro, ¿no?, mucho más fácil, ya que en esos tiempos, recordemos que no utilizaban celulares, entonces los correos, los mensajes, las comunicaciones, ¿cómo se iba a dar? Y gracias a estas carreteras que van a construir, va a promocionar mejores maneras de comunicación. También va a facilitar la educación. La gente va a poder estudiar de una mejor manera. Y también el flujo de información periodística. Vamos a poder saber qué es lo que ocurre, ¿no?, en tal lugar, más allá, más lejano, qué va a pasar, las desapariciones de personas, vamos a poder estar al tanto gracias a la llegada de periodismo en ciertos lugares. Y también va a facilitar el comercio. La gente va a comerciar entre provincias, entre zonas más alejadas que es aparte de Lima, ¿no? Vamos a poder incrementar el negocio y así la economía va a estar más estable. Es decir, en manera general, va a tener un buen provecho en el aspecto económico del país. Por lo tanto, se van a limar, gracias a todo esto, se van a limar las asperezas, se van a fusionar diferencias, va a suavizar mm, los antagonismos históricos, se van a reducir los aislamientos y ensimismamientos y va a facilitar la comunicación intelectual y o comercial, gracias a las reuniones de otras regiones, provincias, van a reunirse las personas, ¿no?, gracias a que tienen una carretera por donde llegar, va a ser más fácil, ¿no?, intercambiar ideas. Y pues de esa manera se resume los aspectos positivos de este subtítulo. Aspectos positivos que podemos sacar de esto fue que obviamente mejoraba la movilidad y la conectividad de todo el país, ya que, como ya mencioné, tenían como objetivo unir la zona costa, selva y sierra, entonces era un buen aspecto. También impulsaba el desarrollo económico, ya que movía tanto al sector agricultor, al sector industrial y al comercio en general del país. Y obviamente el fortalecimiento del poder militar por las razones que ya mencioné, que podrían ser de muy utilidad durante las guerras. Los aspectos positivos que puedo resaltar son obviamente la conectividad y el desarrollo regional, porque como ya mencioné, te ayudaba porque podías conectar muchas zonas de distancias muy lejanas del país y pues eso obviamente beneficiaba al intercambio comercial o hasta incluso el intercambio cultural, ya que podías unir muchas zonas diferentes. Obviamente fue una mejora en el transporte, ya que proporcionaban una alternativa más eficiente para poder transportar mercancías y obviamente facilitaba no solo el comercio interno, sino que también el comercio externo. Un aspecto positivo de esta parte del texto es la visión de desarrollo nacional e integración territorial. El proyecto del Ferrocarril Central Trasandino refleja una visión ética de progreso al buscar integrar distintas regiones del país, como la costa, sierra y selva, promoviendo no solo la conectividad física, sino también la inclusión social y económica. Ingenieros como Malinowski no se limitaron a una mirada técnica, sino que consideraron el potencial humano, natural y cultural de la sierra y la Amazonía, pensando incluso en la inmigración extranjera como una forma de dinamizar estas regiones. Desde una perspectiva filosófica, esto puede reflejarse como una ética del bien común y del desarrollo humano integral. Ahora hablaremos sobre los aspectos positivos de la parte del ferrocarril panamericano. Como primer punto, tenemos a la integración continental. El proyecto buscaba unir a todos los países americanos por una red ferroviaria, fomentando la conectividad y el acercamiento entre naciones. Segundo punto es el desarrollo económico y social. Se esperaba que impulsara el comercio, empleo, migración y el desarrollo de las regiones aisladas, sobre todo en países como Perú. También tenemos el valor estratégico. Ingenieros como Valdizán destacaban la importancia militar y logística del ferrocarril para movilizar fuerzas en caso de necesidad. También el fomento del panamericanismo. Se veía como una herramienta para reforzar la unidad política y económica de América, fortaleciendo la hermandad americana.
las iniciativas concretas. Se crearon comisiones, empresas como la ya mencionada en el resumen, the Pan American Railroad Company, y se celebraron congresos científicos para impulsar el proyecto. Como último punto tenemos a la propuesta de red colaborativa. Tizón y Bueno, en su etapa final, propone una democracia real, una red ferroviaria basada en la cooperación entre países amigos, en este caso en América. Y ahora hablaremos de los aspectos positivos de la sección 3.4.6, que es de los ferrocarriles y la economía. El primer punto del que hablar es de la defensa del interés público. Aquí se plantea que el objetivo general es, de un sistema ferroviario, es que debe de beneficiar principalmente a la mayoría de la población y no solo a los inversionistas. Esto implica tener tarifas accesibles, una mayor expansión hacia regiones menos rentables, pero socialmente necesarias, y un desarrollo regional. Se destaca que cuando el Estado regula adecuadamente, se pueden evitar tarifas abusivas impuestas por empresas privadas que buscan priorizar sus ganancias por encima del acceso equitativo. Otro punto del que hablar es de la crítica de la visión económica, ya que en esta lectura se cuestiona la idea de lo que es económicamente rentable, que esta idea es lo único válido, mas no es así. Se puede dar a entender en la lectura que se reconoce que deben considerarse también factores sociales, como la integración territorial o el acceso de transporte para poblaciones aisladas. Y el último punto sería sobre el reconocimiento y el aprendizaje de modelos internacionales. Se valora positivamente que países como Alemania muestren nuevas alternativas de modelo para el Estado, ¿no? Ya que en sí el Estado de Alemania tiene un papel más protagónico y no sacrificia en la eficiencia de los ingenieros. Es por ello que hay en este país se puede ver que hay una menor tensión entre los intereses públicos y privados, que es lo que da a entender como un aspecto positivo. Y siguiendo con el 3.4.6, la gestión de los ferrocarriles, un aspecto positivo que puede ser fundamental en esta sección es de las nuevas propuestas de modernización que a su tiempo fueron valiosas, ¿no? Ya que a lo largo del periodo durante los ingenieros trabajaron, estos presentaron nuevas propuestas como la electrificación de líneas o mejoras en la seguridad de los ferrocarriles, lo que muestra una visión más moderna y eficaz. En esta sección también los ingenieros juegan un papel sumamente importante en lo que es el estilo, el diseño, la supervisión y la construcción de los ferrocarriles, ya que aportan un conocimiento totalmente especializado. Siguiendo con otro punto positivo de esta sección, sería de la defensa de intereses nacionales, ya que se exponen cómo los ingenieros nacionales buscaron proteger los recursos del propio país y su soberanía frente a la influencia extranjera. Y otro punto sería que hubo más énfasis en el conocimiento técnico, ya que se insistió en las decisiones sobre la infraestructura que debían basarse solo sobre criterios técnicos y no aquellos políticos o improvisados. Obviamente aquí se muestra como un esfuerzo por mejora de la gestión por encima del sistema ferroviario desde un punto profesional y técnico. Bueno, yo les voy a hablar sobre los aspectos positivos de la parte 3.5 que se llama cuando se inician las telecomunicaciones. En primer lugar tenemos primero la adaptación a la realidad local. Aquí se da importancia de adaptar la tecnología extranjera a las condiciones geográficas y climáticas del Perú. Por ejemplo, se promovía las pruebas experimentales antes de adoptar estas tecnologías, lo cual refleja la conciencia sobre la diversidad del territorio peruano y la necesidad de soluciones personalizadas.
También tenemos a una iniciativa profesional. Varios ingenieros peruanos fueron pioneros al promover este uso de tecnologías modernas, como fue la telegrafía inalámbrica. Algunos incluso realizaron pruebas independientes o también viajaron al extranjero para estudiar dichos equipos y los sistemas de telecomunicaciones. También tenemos a una visión a largo plazo. Paulet y otros profesionales anticipaban los problemas técnicos, económicos y políticos que podían surgir si se adoptaban estas tecnologías sin la planificación. En vez de enfocarse solo en la instalación, también consideraban el mantenimiento, la sostenibilidad y la eficiencia a largo plazo. También tenemos el análisis técnico profundo. Aquí se propone la necesidad de formar técnicos y electricistas capacitados, algo que es fundamental para el desarrollo sostenible de las telecomunicaciones. También se menciona que estas nuevas tecnologías requieren conocimientos específicos que no pueden quedar en manos de personas aficionadas o de personas sin entrenamiento. Y por último tenemos el debate sobre lo público y lo privado. En esta parte del capítulo se rescata el rol de algunos técnicos y autoridades que proponían abrir el acceso de la telefonía o la telegrafía más allá del control del Estado. También reconocían el potencial de la iniciativa privada cuando éste podía ofrecer mejores condiciones. Saneamiento urbano. A raíz de que hubo una demanda en el sector inmobiliario, eh, muchos sectores económicos abusaron de esto, ¿no? O sea, trataron de urbanizar por todos lados sin cumplir las leyes que se habían decretado anteriormente. Entonces había un desorden. Y a partir de ello había problemas de la basura. Era uno de los principales problemas y cómo deshacerse de esa, ¿no? Una ciudad que estaba creciendo rápidamente. Entonces, el lento avance de los servicios básicos hizo que se gestara una propuesta de consejo sanitario. Ya que el avance de esos servicios de limpieza, de que se votara o de la eliminación de la basura era muy lento, o sea, había proyectos pero avanzaban muy lento. Y, y para esto se dio la propuesta de este Consejo Sanitario, ¿no? Que tenía que abordar estos problemas de salud pública. Que si es que no se abordaban rápidamente, se creaban muchas enfermedades, ¿no? Justamente por los riesgos contaminosos que trae la basura. Entonces, a raíz de esto, los ingenieros toman cartas o el Estado trata de dar una solución al problema. Entonces, para esto, este problema se lo da a los ingenieros extranjeros, ¿no? Por lo cual existe una infundada preferencia por los ingenieros extranjeros. Que estos dan soluciones técnicas, pero caras, o sea, que no son acordes a esa realidad. Incluso ellos designaron o propusieron crematorios, que estos crematorios eran caros e incluso que iba a ser un costo muy alto, ¿no? Para el municipio o para la municipalidad de Lima en ese entonces. Entonces, a raíz de esto salen a debatir estas propuestas los ingenieros peruanos y dentro de los más destacados está el ingeniero Federico Villarreal y el ingeniero Federico Basagre Grohman, que estos mismos incluso que estos proponían soluciones superiores a los ingenieros extranjeros, como crear crematorios que sean autosostenibles, que puedan generar calor
y a raíz de esto generar energía. Incluso que esto iba a ser un activo para el municipio, o sea, ya no iba a significar un gasto, sino iba a ser un activo. A medida que Lima crecía, eh, estaba la escasez de parques. Es ahí cuando se crean parques urbanos combinando peruanidad y modernidad. El autor de estos parques fue el arquitecto Emilio Hartery, que trata de dar una identidad peruana y en la modernidad de su diseño. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos. En primer lugar tenemos al racismo científico y discurso excluyente. Alaisa utiliza términos como razas fuertes o tribus bárbaras, reflejo de un pensamiento racial común en el darwinismo social de la época que se reflejaba. La idea de que el territorio debía ser conquistado o civilizado implica una negación del valor de los pueblos indígenas y sus formas de vida. Aquí los habitantes de la Amazonía son tratados como obstáculos al progreso, no como sujetos históricos con agencia. También tenemos a la justificación de la dominación territorial. Aquí porque la intervención del Estado y de la ciencia son como actos necesarios para rescatar regiones consideradas improductivas o salvajes. Aquí esta parte del capítulo reproduce sin mucha crítica que la civilización debe imponerse a través del esfuerzo, la lucha, el sacrificio e incluso el sufrimiento de las personas. También tenemos a la visión reduccionista del progreso. Aquí no se considera el impacto ambiental, cultural o humano de estas intervenciones. El término progreso es asociado exclusivamente con carreteras, infraestructura de transporte de mercancías y control estatal. Y por último, la ausencia de voces indígenas. El texto se centra completamente en el pensamiento de élites letradas, varones criollos y limeños. Esto contribuye a una narrativa única del Estado como un agente salvador y civilizador, sin espacio para la diversidad de proyectos históricos. Un aspecto negativo de esta parte del texto es la reproducción del centralismo y desigualdad. Aunque el discurso habla de integración territorial, en la práctica muchas de estas obras servían para fortalecer un modelo centralista, con decisiones y beneficios concentrados en Lima o en grupos de poder. Las poblaciones locales podían quedar fuera del proceso o planificación o ser vistas solo como receptoras pasivas del progreso. Desde una mirada crítica, esto puede interpretarse como una forma de colonialismo interno, donde la técnica se impone sin considerar los saberes, ritmos o necesidades de las comunidades andinas o amazónicas. Ahora sobre los aspectos negativos de este libro, bueno, del subtítulo 3.3, reuní dos aspectos, ¿ya? Dos negativos, y que se dicen explícitamente, están escritos así, de esta manera, tal cual como lo voy a recitar ahorita. Dice, en cuanto a la explotabilidad, se sabe que el colono encuentra solo selva virgen, enfermedades y ausencia de caminos y de servicios sociales. Pensar, pues, que en tales condiciones vengan colonos europeos es un absurdo. Pueden sí venir colonos de razas inferiores, ¿no? Pero no es posible que vengan en la inmigración de europeos si estos no han de mejorar de condición y si no han de poder vivir el estándar de vida que han estado acostumbrados, u otro mejor. Bueno, lo que yo puedo entender es que, en pocas palabras, dice que, mira, que la selva es un lugar que no hay carretera en la cual ellos pueden ir, ¿no? A invadir, a colonizar. No hay caminos que puedan tener otros lugares de conexión. No hay conexiones, no hay
servicios sociales alrededor cercanos, no hay hospitales, centros médicos, es decir, está en un lugar de hostilidad porque hay muchas enfermedades de tantos animales que hay en la selva. No, es decir, es un hábitat inadecuado, inadecuado para los, los europeos, ¿no? Pero sí, sí pueden vivir ahí las de razas inferiores. ¿Por qué los europeos no pueden vivir acá en la selva donde hay pocas oportunidades de poder sobrevivir? No pueden porque ellos no están acostumbrados a tal hostilidad. Ellos han estado viviendo, ¿no? en buena calidad de vida. Ellos están acostumbrados a tener todo a la mano, ¿no? En cambio, ir a vivir a estos lugares no es adecuado para ellos, pero sí para los de razas inferiores, porque ellos sí van a estar acostumbrados. Ellos sí tienen la sangre, ellos sí tienen, ¿no? lo necesario para sobrevivir. Eso es lo que me deja entender. Y de esta manera no puede estar hablando de esta manera el autor, ¿no? Sino que en sí un lugar que no es adecuado para vivir no puede ser tanto ni para los europeos ni tanto para los provincianos, ¿no? Y otro aspecto que también quiero recalcar dice lo siguiente. En general, se puede decir que un enorme provecho se derivaría de la inmigración a esta región de colonos de raza blanca, que sean expertos agricultores. El aporte de un contingente de sangre vigorosa y trabajadora mejoraría nuestro problema racial humano. ¿Cuál es nuestro problema racial humano? Dice que no tenemos la altivez y la energía y que estos sí van a poder mejorarnos esos elementos, los cuales van a corregirnos, ¿no? Los defectos que tenemos, los defectos de elementos nacionales. Pues los nativos no tienen la voluntad de mejorar sus métodos de cultivo, ni sus estándares de vida, ni ambiciones. Aquí se nota claramente la discriminación que hace, que hace hacia nosotros, bueno, hacia a los nativos, a la gente de provincia. Lo discrimina diciendo que ellos no tienen la voluntad de mejorar, no tienen ambiciones, no tienen la altivez ni de la energía, no tienen la sangre vigorosa y trabajadora, cosa que no es así. No puede generalizar de que todos los nativos son de esta manera. La gente de provincia son buenas, son responsables, son humildes, son trabajadoras. No necesitamos de gente de raza blanca para mejorar los elementos que no quiero también decir que no, que hay algunos nativos que sí pueden ser medio flojos y que sí necesiten mejorar, pero no necesitamos de gente de raza superior a que nos demuestre, a que nos ejemplifique cómo ser, cómo trabajar. No puede decir de esa manera. Es lo que quiero recalcar, ¿no? Lo que dice el libro. Y me parece muy inadecuado que diga de esta manera el texto. En cuanto a los aspectos negativos, los proyectos inconclusos o retrasados creo que son símbolo, ya que algunos ingenieros mencionaron que hasta para un solo proyecto se demoraron como más de 40 años y todavía incluso hasta el día de hoy hay algunas obras inconclusas. Obviamente la desigualdad regional, porque como ya mencioné, el proyecto beneficia económicamente al país, por lo tanto, obviamente, la construcción de eso se centraba en zonas como la capital y pues no se centraba más en otras zonas como más regionales. Obviamente también los altos costos, debido a que obviamente la construcción de estos eran millones y el hecho de que algunos proyectos no se terminaron de realizar ponía en duda que si esto fue un desperdicio de dinero o no. En aspectos negativos sobre los trazos y todo esto es obviamente el impacto ambiental, ya que en la construcción de los ferrocarriles pueden alterar a los ecosistemas locales, o sea, los ecosistemas que ya están ahí puestos. Obviamente va a afectar mucho a la fauna y a la flora y obviamente eso potencia la contaminación. También, a su vez, otro aspecto negativo es el desplazamiento de comunidades, ya que obviamente al entrar a un área, las poblaciones o que se encuentran a los alrededores o incluso que viven ahí,
van a tener que ser obligadas a cambiarse, a reubicarse, a cambiarse de lugar y obviamente pierden sus tierras, lo cual abre ahí un debate de qué tan bueno era la construcción de esto. Un aspecto negativo en esta parte del texto son los intereses económicos y los conflictos sociales derivados. Aunque el proyecto tenía una idea de integración, también estuvo fuertemente impulsado por intereses económicos extranjeros y por una ética que a veces priorizó rentabilidad por encima de las necesidades reales de las poblaciones locales. Además, hubo momentos de crisis financiera, abandono de obras y consecuencias derivadas de la guerra con Chile, lo que revela una falta de planificación ética a lo largo del plazo y una visión centrada en el beneficio inmediato. Esto puede vincularse con una crítica desde la ética política o la filosofía social peruana, cuestionando el centralismo y la subordinación de lo nacional a intereses foráneos. Ahora hablaremos sobre los aspectos negativos de la parte del ferrocarril panamericano. Uno de los aspectos más resaltantes son los errores técnicos y cartográficos. Esto se resalta más en el trazado que hizo Stiver. Tenía errores geográficos y políticos, como asignar territorio peruano a otros países y no respetar las coordenadas reales. También los problemas diplomáticos. El trazado atravesaba zonas en disputa territorial como el que se da en el caso de Perú y Ecuador, lo que generaba conflictos diplomáticos. También las dificultades geográficas. Se eligieron rutas muy complicadas y costosas, ignorando opciones más naturales y viables como el del Valle del Marañón. Falta de beneficios para algunos países. Varias propuestas no favorecían a países como Perú, ya que el ferrocarril no pasaría por zonas claves y útiles para su desarrollo. Dificultades geográficas, motivaciones políticas dudosas. Algunos ingenieros como Briano eran criticados por promover una visión del ferrocarril como herramienta del imperialismo estadounidense, el cual decía que querían expandir su territorio. La desconexión entre ideas y realidad. Pese a muchas propuestas, no hubo coordinación entre los países. Las redes ferroviarias crecieron sin integración internacional efectiva. Y también la competencia de nuevas tecnologías. Esto fue hacia ya fines de los años 20. Los autos y los aviones comenzaron a competir con el tren, restando fuerza al proyecto del ferrocarril panamericano. Y los aspectos negativos de este punto abarcan que la mayoría de las ideas de los ingenieros no fueron puestas en planos reales y simplemente quedaban en el aire, lo que causaba muchas irregularidades o a veces problemas a largo plazo o problemas de seguridad en los ferrocarriles. Y otro punto sería que muchas veces el beneficio iba simplemente hacia las empresas y no hacia el pueblo, ya que las decisiones de las tarifas y los servicios estuvieron simplemente dominadas por empresas que buscaban maximizar sus propios beneficios, ¿no? Incluso si esto a veces iba en contra del interés nacional. Siguiendo con este punto, es que hubo muy poca intervención estatal y gracias a esto, a que los ingenieros no fueron escuchados correctamente en estos tiempos, es que hubo una falta de visión a largo plazo, ya que no se pensó que el ferrocarril fuera como un servicio público fundamental, sino se tomó como un negocio más. Y al dejarse en manos privadas o bueno, en empresas privadas, muchas veces las tarifas no se fijaban pensando en el bienestar colectivo, sino en la rentabilidad que pueda hacer esta, ¿no? Y siguiendo con el punto 3.4.6 de la gestión de los ferrocarriles, aquí en este punto se habla mucho de la marginación de ingenieros peruanos, que a pesar de su conocimiento y nacionalidad, los profesionales locales muchas veces fueron desplazados por aquellos extranjeros por decisiones políticas, lo cual limitó en el desarrollo de capacidades nacionales. Y a la vez hubo contratos
mal gestionados, ya que muchas veces estos contratos firmados por el Estado estaban mal redactados o simplemente incumplían con con las cláusulas técnicas básicas, lo que generó conflictos y a la vez pérdida de recursos. Y siguiendo con el punto anterior, es que aquí nunca se cumplió como una planificación estatal clara. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los aspectos negativos de cuando se inician las telecomunicaciones. En primer lugar tenemos a la resistencia al cambio del Estado. Aquí se dice muchas veces que las oficinas públicas no querían adoptar nuevas tecnologías, incluso cuando había evidencia técnica de sus beneficios. Esta resistencia se debía a la burocrática, también al temor de cometer errores o simplemente al rechazo a modificar de algunos procedimientos que ya estaban establecidos. También tenemos a los obstáculos geográficos y climáticos. Aquí las condiciones del país, como las regiones montañosas, la región selvática con lluvias intensas, hacían que la instalación de postes y líneas telegráficas fuera particularmente difícil. Estas condiciones eran vistas como desafíos casi infranqueables sin inversiones importantes. También tenemos a la falta de recursos técnicos y materiales. Aquí se menciona repetidamente la escasez de materiales apropiados y de personal capacitado. Incluso cuando se querían implementar tecnologías nuevas, muchas veces no se contaba con los medios adecuados, ni con los electricistas formados, ni con los equipos necesarios. También tenemos a la vulnerabilidad de las infraestructuras. La telegrafía inalámbrica, por ejemplo, era vulnerable a los sabotajes, también a factores naturales como las tormentas o a los animales. Esta debilidad técnica generaba grandes costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones. Y por último, a la concentración de privilegios y concesiones. Aquí el proceso de modernización estaba ligado a conflictos de poder. Se dice que algunas empresas buscaban monopolios sobre servicios de telefonía o telegrafía, solicitando concesiones exclusivas para ellos, que limitaban la competencia y el acceso más amplio a la tecnología. Acondicionamiento urbano y habitacional. Perspectiva de los ingenieros. La Sociedad de Ingenieros del Perú fue testigo de una creciente distinción entre arquitectura e ingeniería. La arquitectura se asociaba más con la expresión artística, en cambio la ingeniería se iba más o tenía una tendencia hacia la planificación urbana, la seguridad y higiene de las viviendas. En este contexto en que se realizaban debates, el ingeniero Laiza, junto con el arquitecto Doig, elaboraron en 1901 un plano que además se mantuvo vigente en Lima. Este es que básicamente a partir de esto se creó decretos que obligaban a cumplir condiciones sanitarias y además de una regularización hacia los planos aprobados en ciertas zonas de la ciudad. A raíz de esto nace una preocupación sobre la planificación urbana estética, enfocada más en la seguridad e higiene en la urbanización y las viviendas. El ingeniero Tizón presentó su texto que habla acerca del resurgimiento progreso del Perú, obra a la cual estamos todos obligados a contribuir. Ha creado a nuestra sociedad ineludibles obligaciones que con entusiasmo aceptamos. Este texto refleja una visión de progreso nacional como una responsabilidad colectiva, en el cual busca una intención, o nos da a entender en su libro que prácticamente empresas como ciudadanos debemos enfocarnos o tenemos la responsabilidad de que debemos trabajar en conjunto para un desarrollo armónico. Básicamente no es posible que las empresas
generen valor, pero destruyendo el ecosistema, o en este caso a sus propios vecinos. Entonces, lo que trata en este libro Tizón y Bueno es de eso, ¿no? Que haya una armonía, que las empresas también se preocupen acerca del desarrollo urbano, principalmente en Lima. La visión de los ingenieros sobre la vivienda. El concepto de viviendas dignas y viviendas baratas. Bueno, este concepto lo da Pedro Paulet y realizó la comparación entre las viviendas baratas como elementos de destrucción, ya que en estas muchas veces los constructores hacían como ellos querían, ¿no? A su antojo. Entonces, a raíz de esto, las viviendas eran inseguras y muy poco higiénicas, o sea, más hablando acerca del desagüe. Entonces, ¿qué hacía esto? Que se creaba un desorden total y esto obligaba prácticamente a los padres a irse a las tabernas, a las madres a abandonar su hogar y iba hijos abandonados también, pues, ¿no? Lo que buscaba Paulette era que haya viviendas dignas, o sea, no que al menos cumplan ciertos estándares de seguridad e higiene, que no necesariamente tendrían que ser caras, ¿no? Que aquello que se iba más los arquitectos, algo que costase mucho, claro, que eran para privilegio, pero de pocas personas. Y esa era la visión de tener viviendas multifamiliares estaban iniciando, que en Europa o en países desarrollados se estaban dando, en cambio acá en el Perú estaban recién iniciando, que con el tiempo se dieron cuenta que esto no solamente los que tenían los grandes capitales, no solamente se dieron cuenta de que era una labor humana, sino también ellos salían ganando, ¿no? Y era uno de los sectores más rentables y hasta ahora sigue siendo más rentable.